Bueno chicos, ¿se acuerdan las preguntas que habíamos elaborado? Queríamos reformar un poquito esas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, Andrea, ¿tú qué le quisieras saber de tu abuela, por ejemplo? ¿En qué trabajaba antes? ¿Cómo se comunicaban? ¿Y cómo se desplazaban? Y por ejemplo, Mara, tu abuela que es alfarera del cercado, muy buena alfarera también, ¿no? ¿Qué consiguió ser losera? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? ¿Quién le enseñó a ser losa? ¿Cuántas generaciones de loseras hay en la familia? Por ejemplo, sí, sería una buena pregunta. A ver, Magdalena, me imagino que tú, con tu abuela, ¿no? La conoces mucho. Y hay algunas cosas que no, a lo mejor no se te ha pasado preguntarle. Por ejemplo, ¿cómo conoció mi abuelo? Mira, Si el silbo les afectaba mucho, ¿las afectaba en qué sentido? en que si lo usaban mucho, si ella silbaba o tal. Y no sé, habrá muchas más, pero ahora no se me ocurre. Yo he querido saber cómo decide ser losera. Muy bien. Pues yo he hecho varias preguntas, pero las que quiero saber es cómo se comunicaban antes y cómo se desplazaban. De tantas preguntas que tenemos, yo la que quiero preguntar es si los hombres colaboraban en el proceso de hacer una losa. ¿Este libro es tuyo? Ese libro es de mi madre, Las loseras y su familia. Aquí aparecen varias familias alfareras de la zona, ¿no? La zona del cercado, ¿verdad? Sí. Y has traído también, habías traído un álbum de fotos, ¿verdad? Sí. Un álbum de fotos antiguas. ¿Quién son las que aparecen en las fotos, Mari? Esta es mi abuela. Este creo que es otro chico que venía y que era extranjero. ¿Esta también? ¿Quién es? ¿Mara? Esa es mi madre. Y estas son todas las formas de las piezas de barro. Están todas por aquí. Lo que es la loza siempre ha sido un trabajo de mujeres, porque siempre las mujeres eran las que estaban en casa, hacían la loza, incluso cuando iban a... No había dinero, lo que había era el trueque, entonces hacían las piezas, no como ahora que viene el turista y me las compra, sino que iban por los pueblos pues caminando, descalzas. Cuando llegaban al pueblo, pues las cambiaban por lo que tuviera, por millo. Todas las casas hacían cerámica, porque era una necesidad, porque salían a venderla para recoger un dinerito, o le daban pues papas o millo, o lo que tuvieran, cambiar cositas. Hoy no, hoy la hacen para decorar, que antes se usaban mucho para comer, los platos y ollas para cocinar. Y todo eso hacían antiguamente las loseras de aquí. Todo era el trueque. Usted me da a mí una cosa, yo le doy a usted otra, intercambio. Y a la hora de ayudar, pues se ayudaba. Había que ir a vendimiar con una persona, pues se iba con esa persona. Eso se llamaba tornapeón. Usted me da un peón a mí, yo le doy otro a usted. Y si no lo podía dar a usted, pues todo el mundo lo ayudaba. Porque a lo mejor usted era mayor o tenía muchos niños o no podía cumplir con todos los que lo iban a ayudar. Entonces, pues, dijéramos, le regalaban ese día, en todo, tanto para vendimiar, como para plantar las papas, para segar. Todo lo hacía la mujer. La mujer iba al monte a buscar la madera, la mujer iba al barranco a buscar el barro, iba al sur a buscar el almagre. Eran, vamos,
todo ella. El hombre trabajaba en el campo o iba a trabajar a buscar trabajo a Venezuela, pero la mujer se quedaba en casa buscándose la vida para mantener a su familia. Era el sustento de la familia. Antes nos hacíamos una talla grande para usarla, tostadores grandes que decían tiesto, para tostar el millo. Íbamos a venderlo a Santiago, de aquí caminando y los tiestos a la cabeza. Y a veces nos cogía la noche y una mujer que estaba abajo, que nos conocía ya, nos dejaba quedar, nos tendía una mantita en el suelo y allí nos quedamos. Iban a los pueblos y allá juntaban el millito, la papita, el trigo, la papita, y luego cuando la juntaban pedían bestias y lo traían aquí a casa. Y descalcitas, y se ponían las pantufitas cuando llegaban a la pueblo. ¿A qué se las pasó? Trabajaba en el campo, cuidaba vacas, hacía araos, hacía taburetes para sentarse uno, hacía mesitas pequeñas, que todavía tengo una en casa, y esas cosas. Arrancaba junco, hierba, piteras, y trabajaba con la vida cotidiana de aquí. De eso. Mi abuelo me llevaba para arriba, al monte, y después me venía yo caminando, incluso me hacía una pequeña carguita, pequeñita. Y claro, ya cuando me cansaba, pues él la echaba en el burro y yo venía sin nada, caminando por ahí abajo. Pero lo recuerdo con cariño. Cada vez que eso, pues son recuerdos de mi abuelo. Viví con él muchos años. Vivíamos de gofio. En todas las casas había que tener gofio. Y para hacer el gofio teníamos que esperar a que lloviese para luego llevar las vacas, arar y sembrar la cebada. Para luego traer la casa, tostarla en un tiesto de barro de los que nos hacen la cerámica de cercado, y lo metíamos en una saquita y íbamos a Erque a molerlo, entonces había un molino. Las papas, el millo y esas lomadas que están incultas, pues todo eso era sembrado. Buscaban vacas de sobregulo, de agulo, porque aquí no habían para todo. Y nosotros no, porque nosotros teníamos una 20 vacas y estaba yo siempre arando. En las huertas cultivables se plantaba sobre todo la papa. Y en las que no eran cultivables, pues se ponía lo que es cebada, chícharo, java. En el monte también se plantaban las papas de secano, que era de la lluvia que caía nada más. Incluso hay un sitio que le dicen Guadiana, que todavía hay agua y pueden plantar las papas. Porque yo empecé a traer de la rajita con la burra, millo, trigo, de la Argentina y todo eso por la dama que arriba. Y el racionamiento era pasar por cartoncitos con una estampilla y la iban cortando y pegando y haciendo el aceite, una perrita de aceite. Una de estas tenía la metida, eso es una miseria. Haciendo todo lo de la casa. Y después iba con mi padre al campo. Lo ayudaba a cavar las papas. Bueno, él cavaba y yo las recogía. Íbamos al monte a sulfatar, yo le alcanzaba el agua. Íbamos a podar, él podaba y yo le quitaba la serpa. Íbamos después a vendimiar, yo le acercaba los cubos. Y mi padre siempre ha tenido una ventita, siempre vendía cositas. Después de donde vivíamos, se vino aquí. Y aquí tenía una tiendita que vendía de todo. Y todo a la cabeza. No teníamos agua potable. Teníamos que ir a la fuente a lavar allá abajo a la Vica, a un sitio que se llama la Vica. Íbamos a lavar. Tenemos una naciente de agua en el pueblo, en el centro del pueblo. Tiene una tanquilla. Y a través de esa tanquilla pues bajaba el agua, primero para beber los animales, las vacas, los burros, las cabras, bebían primero y después toda la que sobraban los animales, en esa lavábamos nosotras. Una tanquilla grande y lavábamos ahí. Antes aquí cuando hacían una casa, para traer tejas de sobregulo, y se venía todo en el día. Mujeres con burros, hombres, la cargaban por ahí.
ese lomo para abajo se veía esa fila. Era una imagen preciosa porque todos lo hacían con bastante cariño. Eso era lo bueno de la gente de antes, que por ejemplo, iban a hacer un trabajo y todo el mundo se ayudaban unos a otros, cosa que hoy en día no se ayudan mucho. Por ejemplo, alguien echaba una azotea, iba a hacer una casa de azotea por casualidad y todos los vecinos le ayudaban. Y después teníamos lo bueno de que si alguien mataba a un cochino, de ese cochino comíamos todo el pueblo, porque a todo el mundo le mandaba una racioncita cada uno. Se emigraba porque aquí el trabajo que había era el trabajo que tú hacías para tu casa, para poder tener pues comida o animales, para cuidarlos. Mi madre fue una de las que cuando empezó a salir el trabajo, pues se fue para Tenerife a trabajar pues en la agricultura. Había una empresa que sembraban tomateros y mi madre fue una de las que se fue para allá con algunas de sus hermanas. Aquí no había otra clase de trabajo, entonces había que salir por ahí a trabajar, que muchos primeros fueron a Cuba, por ejemplo, mis abuelos fueron a Cuba. Trabajo sí había, pero no circulaba el dinero, había más bien el trueque. Entonces el trueque sí había para comer, pero para prosperar no, porque el dinero no había, no corría tanto dinero. Entonces la gente emigraba para poder tener una vida, dijéramos, construir una casa o algo así. Fue una época en la que muchas de las alfareras dejaron de ser alfareras. ¿Por qué? Porque empezó a salir trabajo, entonces empezaron a salir a trabajar, claro, cogían dinero, era algo atractivo, ¿no? A mi abuela ese tiempo la cogió ya mayor, entonces como la cogió ya mayor, mi abuelo era más mayor todavía, pues ellos no fueron a trabajar. Entonces mi abuela fue una de las que se quedó haciendo loza, siguió haciendo loza. Y la mayoría pues se quedaron allá, porque ya fueron haciendo sus casas y ya no volvieron a regresar aquí. Vienen ahora de vacaciones, porque ya están bien, tienen sus casas, tienen sus negocios, tienen la mayoría de la gente, sí. Tuvo unos años que ya se miraba como mal. Decía, ay, mira Guadalupe, todavía haciendo loza Guadalupe, ¿sabes? Era como... no lo veían como antes, que era una forma de vida, de poder tú ayudar en la casa, no, ya se veía, como ya habían trabajo, pues ya se veía, ay, mira, todavía está haciendo loza. Que hay gente que hoy en día me lo dice a mí, te diré, digo, ay, Mari, todavía haciendo loza, digo, pues a mí me gusta. Tan único que como no se trabaja ni con tornos ni con moldes, son piezas únicas, son todas únicas. No puedes hacer dos piezas iguales, entonces ahí está lo bonito también. Lo reconfortante es que aparte de ser duro, es un trabajo único, es un trabajo exclusivo, por así decirte. Porque el material hay que cavarlo. Primero hay que buscar dónde está, que está debajo de la tierra, que a veces lo ve y a veces no lo ve. Después tienes que cavarlo. Tienes que subirlo a la carretera porque siempre está en barrancos, tienes que traerlo, tienes que ponerlo al sol porque está súper húmedo. Entonces tienes que ponerlo al sol. Cuando se seca tienes que machacarlo, quitarle las piedras. Después se pone en agua y se amasa con una arena que previamente has tenido que ir a un pueblo que se llama Tauluche
a traer esa arena, majarla, cernirla para que esté fina. Y luego está la leña, hay que guisarla, y luego hay que tener una cosita para ir haciendo la churita, la no sé cuánto. Hay que hacer, ya te digo, con cariñito eso, y no importa que te ensucien las manos, porque al final te quedan bien. Buscar la tierra, buscar el barro, porque uno tiene que ir a buscarlo porque en todos sitios no se consigue. Tiene uno que saber y mirarlo y saber el que sirve para hacer la loza. Y después ya hacer las piecitas, pues ya uno con las manitas le va dando la forma. Por ejemplo, el barro lo cogemos en un barranco, la arena la cogemos en la zona de alojera, el almagre lo cogemos en la zona sur de la isla. Entonces son 3 puntos muy lejos de uno de otro. Entonces hoy en día tenemos coches, podemos ir en 20 minutos, media hora. Antiguamente iban caminando o en burro quizás y perdían mucho tiempo de un punto a otro a buscar los materiales. Yo hago las piezas, que me estoy 7, 8 días, a lo mejor hago hoy 10, pues estoy trabajando en esas piezas. Cuando tengo una hornada, la hornada son unas 4 horas, dependiendo del tamaño de la pieza. Pues hay que buscar leña, hay que rajarla para todo ese gasto de esas horas, gastar toda esa leña. Antes era con una jara. Esas jaras se gustaban ahí en el monte, a la orilla de ahí del monte Hueco, y decían los guardamontes que no podíamos coger esta leña porque estaba prohibido, porque había que rozar las jaras porque estaban verdes, para echarlas a secar. Y los guardamontes no peleaban, nos echaban la bulla. Sin el agua no podría trabajar porque el barro, una vez que está seco y lo limpiamos, tiene que estar mezclado con el agua para poderlo amasar y mezclarlo con la arena, pues como el que amasa pan, como el que igual. El monte en aquel tiempo, cuando yo lo recuerdo, dejaban coger todo. Podíamos coger lo que era la pinocha, podíamos coger la leña, todo lo que valiera para los animales, para la comida de los animales, como es haya, brezo, todo lo que, sin destrozarlo, solo coger lo necesario. Y estaba limpio el monte, no había ni una zarza, no recuerdo yo nada de eso. Las piezas las hicieron los primeros bereber que estuvieron en La Gomera. Y yo también me he preguntado cómo ellos llegaron a esa conclusión de que para utilizarse tenía que pasar por el fuego. Es algo que yo no te puedo responder porque ya eso pues estaba. Porque no se puede usar la loza sin cocinarla con el fuego. Porque antes se usaba todo, los platos para comer, las tallas para el agua y los tostadores para los tiestos que decían para tostar el millo, para hacer gofio. Mi madre tiene 89 años y mi madre fue caminando con su madre a cambiar las piezas a Hermigua, por ejemplo. ¿Sabes? Que parece que estamos hablando de hace un montón de años y tampoco hacen tanto. Que un día se cayó la pobre en una piedra, se resbaló la piedra, se cayó, rompió el tiesto y vamos, para casa sin nada. Tienes que seguir el camino porque tienes que ir con las otras, pero ya sabes que no vas a traer nada para casa. Tenían unas lonitas y iban descalzas y cuando llegaban a la villa, por ejemplo, llegando allí se las ponían. Y no se las ponían desde aquí porque se les rompían y no tenían con qué comprar otra. Esa era la vida de antes. Y hoy los tienen a montones. Salían por la mañana lloviendo, en mitad del bosque se caían, rompían la pieza, entonces no tenían ni comida ni una pieza para hacer el trueque. Volvía a casa con todo el trabajo perdido. Caminaban 20 y 30 kilómetros para hacer el trueque, que era intercambiar piezas por comida, y iban descalzas, porque claro, en aquel tiempo de pobreza no tenían unas sandalias, unos zapatos. A veces me comentaban señoras que con la hoja de la palmera hacían una especie de trenzado y con eso se hacían unas sandalias para que cuando estuvieran llegando al pueblo no vieran que esa señora venía descalza. Entonces era como, mira, pues esa pobre no viene descalza, pero vamos, que según llegaban al pueblo se los ponían y según salían se los quitaban otra vez. Se cargaban con todo eso y bajaban por ahí para abajo caminando a vender carbón y leña y los tiestos, las tallas y esas cosas. Y después para arriba cargadas también con lo que apañaban para comer. Y esa es la vida de antes. Todo no lo vendíamos por dinero, por papas, por millo, por chícharo, que decían antes chícharo, para hacer el potaje, por java, como decíamos el trueque. Entonces, según la pieza que tuvieran o según que les correspondía, pues hacían el trueque y la cambiaban.
Porque claro, como la cerámica se hacía aquí, eran piezas que se utilizaban, las tallas para guardar el agua, el tostador o el tiesto, pues todo eso eran piezas que se utilizaban. Y claro, como ellas no lo hacían, sino hacían otras cosas, me refiero a las de los otros pueblos, pues tenían que cambiarla por cuando iban las mujeres de aquí. La fuerza que tenían esas mujeres antiguamente, que como te decía, eran de otra madera, vamos, es que hay historias que muchas veces hasta se les cae una lágrima de los ojos a los visitantes porque no se creen con la dureza que vivían esas personas antes y que tampoco hace tantos años, estamos hablando de los años 36, 35 más o menos. Sobre todo se sorprenden de la cantidad de bancales que están hechos, desde, dijéramos, la orilla del mar al monte, con los trabajos que eso cuesta para las personas que lo trabajaron sin tener herramientas. El volver atrás es difícil, pero si se dedicaran a hacer alguito, a fijarse, a hacer tambores para que no se acabara esto, a hacer chácaras, dieron de Ricardo, de ir allí, lo verlo y hacer sus cositas, porque llegó a estar el tiempo aquí que no habían tambores ni chácaras. Tambores y chácaras no habían. Vamos a afinar el tambor porque si no suena mal así. Y no suena bien. Entonces vamos a utilizar las orejas, que es para tensarlo, y la línea que lo tensa aquí. Y entonces siempre se hace alterno para que los aros no se doblen. Entonces hay 3 aros, 1, 2 y 3, y es muy importante que no se doble, porque si se dobla, bueno, se te rompe. Y lo haces alterno, uno sí, uno no. Y vas apretando, uno sí, uno sí, no. Otro sí. Y este, como ya lo tenemos aquí, pues al otro. Y afinamos aquí. Y así. Si está muy duro, está el truco de la saliva, que es pones en la saliva y la pones en la leña. La pones en la leña y ya seguro que te da. Suena más vibroso y suena más tenso. Y hemos terminado por hoy. Yo tengo muy claro de que yo estoy aquí por todas las que han estado detrás, obviamente. Por mi familia, por las vecinas, por todas. La medalla de oro que nos dieron en el 2018 no fue a mí concretamente, fuimos nosotras porque éramos las que estábamos, pero obviamente fue a todas esas mujeres que lucharon, que trabajaron, que la mantuvieron viva. Pasa que antes las piezas que hacían era para usarlas y hoy se hacen pequeñitas para decorar, no se usan. Sabes que estás manteniendo una tradición que es un oficio ancestral, que se sigue haciendo con las manos, que no hay torno, que no hay... ¿sabes? Que se sigue haciendo exactamente igual. A veces piensas que tienes un poquito de entre comillas, responsabilidad, porque actualmente solo habemos 2 que nos dedicamos a hacer losa, y tienes esa responsabilidad de que si tú también dejas de hacer y la compañera, pues algo que se va a perder. Pero no se está perdiendo. En Cercado aún siguen haciendo la alfarería. Lo que por supuesto ya
esta juventud no lo ve como con los ojos que lo veíamos nosotros, por ejemplo. Desgraciadamente, en muy pocos años se perderá porque no hay siguiente generación, la gente no se interesa porque es un trabajo muy duro, que ahí también está lo especial de esta elaboración, de esta tradición. Ya solamente quedan 2 alfareras ahí que trabajan y hace un par de años, no mucho, habían muchas alfareras. Que sepan de dónde vienen y sepan sus raíces, sepan lo que son nuestras tradiciones, que no se pierdan. No sé si es por falta de información o por qué, pero que haya una información en casa, en los colegios. Ellos no creen lo que pasamos antes, porque aquí no había colegio, había no más que un par de meses, había quien sabía leer, quien no sabía, y era un atraso para todos. Y uno vivía nada más, como no conocía más nada que este paraje, vivía uno tranquilo, contento y alegre, y a veces con hambre. Yo me acuerdo de ir al monte a traer ramas para las vacas, y tenía que poner gelellera amarrada en los pies con un junco para no pisar el polvo que me quemaba los pies. La vida va evolucionando. Entonces yo empecé con una vida que era muy feliz porque no conocía nada más. Entonces según vas conociendo, yo no cambiaría nada. Quizá que lloviera más. La lluvia la extraño mucho, pero lo demás lo dejaría como está. No sé si es por falta de información o por qué, pero obviamente sí es bueno que haya una información en casa, en los colegios, que se difunda todos los nuestros, las raíces. Voy a explicar cómo se ponen las chácaras y eso. Hay una aguda y una grave. La aguda va en la dominante y la grave va en la no dominante. Hay que saber primero si una es más la grave y la aguda, para ponérselas bien. Te pones los 2 hilos que te llegan más o menos aquí a los nudillos, un poco más abajo. Te haces así, con el dedo en medio. Y después te haces así. Y ya está. Y así con la otra. Y se tocan así. Vamos a enseñar cómo romancear. Lo primero que hay que saber es la base del romance, que serían 2 frases, 8 sílabas y 8 sílabas. Por ejemplo, hice una raya en la arena por ver la mar donde llega. La luna clara y serena, para navegar es buena. Sería después también la entonación, que sería hice una raya en la arena por ver la mar donde llega. Y después sería cómo se responde, que sería la luna clara y serena, para navegar es buena. La luna es clara y serena, para navegar es buena.